Bien, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Dentro de psicopatología nos habíamos quedado en los factores cognitivos de este capítulo 2 o tema 2, como se le quiera, más bien capítulo. Tenemos los factores cognitivos, que eran las expectativas, donde nos habíamos quedado. Puede no ser necesaria la asociación de estímulo condicionado e incondicionado para explicar la adquisición del miedo. Reis elaboró un modelo sobre la etiología de la ansiedad y las fobias, como la no necesidad de asociación por contigüidad, estímulo condicionado e incondicionado, o el papel de las expectativas, que es donde nos centramos ahora, que es basándose en principios de neocondicionamiento pavloviano, clásico, vamos. Su teoría suele denominarse modelo de expectativa, y se distingue entre expectativas de ansiedad y expectativas de peligro. Esta parte sí es importante. Dentro de su teoría, pues se denomina modelo de expectativa. Y tiene pues esas dos distinciones, por así decir, dentro de las expectativas, que serían la expectativa de ansiedad y la expectativa de peligro. Es un modelo básicamente pavloviano cognitivo, pero integra aspectos operantes. Ya ves, ahí hay una diferencia con lógicamente el clásico. Como el reforzamiento negativo, que es pues una idea semejante a la de Maurer, y el autorreforzamiento. Las revisiones de este modelo del que estamos hablando, nos tocarían con Reis y McNally, donde introduce el concepto de sensibilidad a la ansiedad, que es de enorme relevancia en relación con los trastornos de ansiedad, especialmente con el TP y otros. En la segunda revisión que se le hace, Reis también enfatiza la implicación de la sensibilidad a la ansiedad, como ya habíamos visto en esa primera parte, como variable de vulnerabilidad para el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad, diferenciando entre los conceptos de expectativa y sensibilidad. El aspecto nuclear del modelo ha pasado a ser el nuevo concepto de sensibilidad a la ansiedad. Antes lo era el concepto de expectativa de ansiedad. Es importante quedarse bien con esa diferencia. El aspecto nuclear, del modelo, pasó a ser el nuevo concepto de sensibilidad a la ansiedad, ya que antes lo era el concepto a la expectativa de la ansiedad. Esa diferencia, ¿vale? Sensibilidad a la ansiedad. Sensibilidad a los síntomas de ansiedad. Es una tendencia a experimentar miedo ante estos síntomas por la creencia de que poseen consecuencias peligrosas. Vemos aquí en la tabla los conceptos de expectativas y sensibilidad en el modelo de expectativas de la ansiedad. Vemos dentro del concepto, es la tabla 2.4 para que lo sepáis. Concepto, expectativa de peligro. ¿Cuál es la definición de este concepto, de esta expectativa de peligro? Una expectativa sobre un peligro o daño del medio físico externo. Por ejemplo, pues es probable que el avión se caiga. Esa es una expectativa de peligro. Luego tendríamos sensibilidad al daño. Es la sensibilidad al daño físico personal. Pues, por ejemplo, no puedo soportar ser lastimado. Es esa sensibilidad al daño, pero es al daño físico personal. Luego tendríamos la expectativa de ansiedad. Expectativa sobre la posibilidad de experimentar ansiedad o estrés. Por ejemplo, sé que volar es seguro, pero puedo tener un ataque de pánico durante el vuelo. Una expectativa de ansiedad. Una expectativa sobre la posibilidad de experimentar esa ansiedad o ese estrés. Luego, sensibilidad a la ansiedad, que es sensibilidad a experimentar ansiedad. Pues puedo tener un ataque al corazón si experimento pánico. ¿Veis la diferencia entre la expectativa de la ansiedad y la sensibilidad a la ansiedad? Es importante diferenciarlo, ¿vale? Luego, expectativa de evaluación social, que es una expectativa pues, de reaccionar de tal forma que lleve a una evaluación negativa. Un ejemplo de esto, pues no seré capaz de dominar mi miedo a volar. Y por último tenemos la sensibilidad a la evaluación social. Veis que es lo mismo, pero simplemente cambiando expectativa por sensibilidad. Es un poco eso. Pues esta sensibilidad a la evaluación social es una sensibilidad a la evaluación negativa. En plan, pues, por ejemplo, siento vergüenza cuando fallo en algo.
Bien, eso sería un poco la tabla de conceptos de expectativa y sensibilidad en el modelo de expectativas de la ansiedad, ¿vale? Vamos con las fobias y sensibilidad al asco. La sensibilidad al asco ha sido definida en términos de diferencias individuales como la sensibilidad para experimentar la emoción al asco. Predice de forma significativa los síntomas fóbicos relacionados con ciertos animales y con la sangre e inyecciones. El asco a los animales se asocia a los miedos a dichos animales. El asco, es importante esa parte, la de el asco a los animales se asocia básicamente a los miedos que tenemos hacia dichos animales. El asco a la transgresión corporal, pues, ver partes internas del cuerpo se refiere, pues, por ejemplo, a una operación o incluso pues, en un accidente, ver un hueso, ver lo que sea. Eso es el asco a la transgresión corporal. Y pues este asco a la transgresión corporal no solo predice los miedos de tipo sangre, inyección, daño, que dimos anteriormente, sino también los miedos a estos animales. Es importante también, ¿vale? Ciertas fobias podrían tener que ver más con el asco que con el miedo. Así que importante esto. Ciertas fobias podrían tener más que ver con lo que es el asco que con el miedo en sí. Esto fundamentaría pues, la hipótesis de evitación de la enfermedad e implica la posibilidad de establecer diferencias entre los distintos tipos de fobias. Esto sería pues, fobias y sensibilidad al asco. Luego tendríamos lo que es el trastorno de pánico y agorafobia, muy importante. En el DSM-5 los clasifica como separados, como ya sabemos, pero históricamente formaban parte de un mismo trastorno. En este tema, el TP, el trastorno de pánico, será trastorno de pánico con o sin agorafobia. Muy importante eso, ¿vale? En este tema podemos tratar el trastorno de pánico tanto con agorafobia como sin agorafobia. El trastorno de pánico es un trastorno producido por ataques de pánico inesperados y recurrentes, acompañados de inquietud, preocupación o cambios corporales relacionados. Pánico y agorafobia son dos fenómenos emparentados, como ya hemos visto previamente. El pánico como concepto psicopatológico. Importante esto. Pánico deriva del griego pánikon, peima o miedo, causado por la acción del dios Pan. Este dios tenía una estridente voz y afición a asustar a los viajeros desprevenidos. El pánico es un miedo intenso, súbito e inesperado. Susto, vamos. Como podría ocurrir tras un grito repentino de Pan. Entonces, el concepto de ataque de pánico no fue definido hasta 1980 en el DSM-3. Importante saberse esto, ¿vale? No fue definido hasta 1980, en el DSM-3, vamos. En el siglo XIX y principios del XX se habían sugerido algunos términos como el síndrome del corazón irritable, que es el síndrome de Da Costa, taquicardia nerviosa, síndrome de soldado o síndrome de hiperventilación. Ya veis cómo habían ya sugerido términos desde el siglo XIX, incluso desde principios del XX. Y ya vemos, síndrome de corazón irritable, taquicardia nerviosa, síndrome de soldado o síndrome de hiperventilación. Estos términos tenían como denominador común la sintomatología somática de hiperventilación y ausencia de lesión orgánica. Da Costa describió el ataque de pánico desde un punto de vista médico, como un síndrome que denominó corazón irritable, como ya hemos visto ahí, el primero aquí que aparece en verde, síndrome de corazón irritable, conocido como síndrome de soldado también, observado en soldados, de hecho, de la Guerra Civil de Estados Unidos. Freud rescató la ansiedad detrás de los síntomas físicos, redefiniendo el síndrome como un ataque de ansiedad. En su publicación, La neurastenia y la neurosis de ansiedad, describió la neurosis de ansiedad como trastorno separado de otras neurosis, neurastenia, neurosis obsesiva, histeria, etc. El síntoma fundamental era la expectativa de ansiedad,
similar a la ansiedad generalizada, y se acompañaba de irritabilidad y otros síntomas. El ataque de ansiedad de Freud era similar al ataque de pánico que tenemos hoy. Freud, de hecho, se anticipó 90 años describiendo el pánico como una reacción patológica de la ansiedad. Lo definió como de naturaleza inesperada, porque irrumpían repentinamente la conciencia, sin ser evocados por ninguna asociación de pensamiento. Vale, pasamos a pánico y agorafobia, dentro de esta parte que ya estamos. En 1871, Westphal describió la agorafobia como miedo a los espacios abiertos. Miedo a los espacios públicos, griego, como esto ya lo dijimos en el anterior vídeo, el ágora, la plaza pública, vamos. Y phobos como fobia, como miedo. Entonces, básicamente es el miedo a los espacios abiertos, a los espacios públicos, como se le quiera determinar. Westphal entendía la agorafobia como una fobia más, a espacios abiertos, lugares públicos, transportes públicos, multitudes o situaciones como túneles, puentes. Freud anticipó un nuevo enfoque de la agorafobia en su escrito sobre la neurastenia y la neurosis de ansiedad. Freud diferenció la agorafobia de otras fobias, situando en la primera el foco de atención en las sensaciones físicas en lugar de las situaciones externas. Goldstein y Chambliss publicaron su teoría sobre el miedo al miedo, basada en los principios del condicionamiento interoceptivo, sensaciones corporales. Hay dos componentes del miedo al miedo. 1. El miedo o las sensaciones corporales asociadas a los ataques de pánico. 2. Los pensamientos desadaptativos relacionados con las posibles consecuencias del pánico. Entonces, entendamos cómo hay dos componentes del miedo al miedo en sí. El miedo o las sensaciones corporales que están asociados a los ataques de pánico y lo que serían ya los pensamientos desadaptativos que ya están relacionados con las posibles consecuencias del pánico. En la teoría del miedo al miedo cambió radicalmente del condicionamiento estereoceptivo, la teoría inicial, hacia el condicionamiento interoceptivo. Importante ver ese cambio, ¿vale? Ese cambio radical del condicionamiento exteroceptivo al condicionamiento interoceptivo, que ya explicaría pues la agorafobia y los ataques de pánico espontáneos. Freud había diseccionado la neurosis, separando básicamente la neurosis de ansiedad, pero no separó el pánico de la ansiedad generalizada. Detalle muy importante, ¿vale? No separó el pánico de la ansiedad generalizada. Con los trabajos de Klein basados en la administración de imipramina, que es un antidepresivo tricíclico, se efectuaron dos correcciones a la teoría de la ansiedad de Freud. Klein cambió la denominación de ataques de ansiedad por la de ataques de pánico. Invierte la relación causal entre ansiedad anticipatoria y ataques de ansiedad-pánico. Consideró que la evitación agorafóbica era secundaria a tales ataques, igual que propusieron Goldstein y Chambers con lo del miedo al miedo. Entonces consideró que la evitación agorafóbica era secundaria a tales ataques. La segunda corrección es la teoría de Freud y a toda la comunidad científica, incluida a lo que es la clasificación del DSM-3, porque constató que en pacientes con pánico el tratamiento de imipramina, recordemos el antidepresivo tricíclico, era eficaz para eliminar o prevenir el pánico espontáneo, pero no los síntomas de ansiedad anticipatoria. Así diseccionó farmacológicamente el pánico de la neurosis o estados de ansiedad. Sugirió una distinción cualitativa entre lo que es el pánico y la ansiedad crónica anticipatoria, la ansiedad generalizada. Entonces es muy importante ver cómo en esa segunda corrección, la teoría de Freud, se llegó a este punto, que a través de ese tratamiento de imipramina era eficaz de eliminar o de prevenir el pánico espontáneo, pero no la ansiedad anticipatoria, la ansiedad generalizada. Entonces dijo, vale, aquí disecciona farmacológicamente lo que es el pánico de la neurosis o estados de ansiedad. Y sugiere pues esa distinción entonces, una distinción cualitativa entre lo que es el pánico y la ansiedad crónica anticipatoria. La ansiedad generalizada.
Klein sugirió 3 hipótesis importantes. Separó el pánico de la ansiedad, como ya vimos, con base biológica. Su error fue extrapolarlo al TTO, que debería ser de tipo farmacológico, con imipramina o alprazolam, como hemos visto. Señaló también que la imipramina era eficaz contra los ataques de pánico, pero no lo era contra esta forma de ansiedad, la cual surge a consecuencia de los ataques. Interesante eso. Klein conceptualizó la agorafobia como una respuesta condicionada de los ataques de pánico. Muy importante que nos quedemos con esto, ¿vale? Klein conceptualizó la agorafobia como tal, pues como una respuesta condicionada de los ataques de pánico, donde los individuos no temen los lugares públicos o los espacios abiertos por sí mismos, sino que temen sufrir allí un ataque de pánico y no poder escapar o recibir ayuda. La implicación más importante fue la nueva conceptualización de la agorafobia como agravación del trastorno de pánico con agorafobia, vigente desde el DSM-3 revisión hasta el DSM-5. Muy importante esto, ¿vale? El trastorno de pánico con agorafobia estuvo vigente desde el DSM-3, como ya sabemos, pero es el DSM-3 el de la R, el de la revisión, hasta el DSM-5. La mayor parte de los individuos con agorafobia piden ayuda y tienen un diagnóstico de TP, trastorno de pánico, actual o pasado. Más del 95% según la APA, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los individuos con agorafobia que piden ayuda tienen un diagnóstico de trastorno de pánico. Más del 95% según la APA, vamos. Una cantidad enorme. El DSM-5 separa el diagnóstico de agorafobia del de trastorno de pánico. Lo separa, ¿vale? Si se reúnen los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se diagnostican ambos. Las razones para justificar la separación de la agorafobia y el trastorno de pánico son: 1. Datos epidemiológicos. 2. Evidencia de que la agorafobia sin ataque de pánico puede asociarse a deterioro funcional significativo y curso crónico. Diferencias entre la agorafobia y el trastorno de pánico en incidencias y respuestas al tratamiento. Y 4. Diferencias limitadas entre los síndromes de trastorno de pánico, trastorno de agorafobia y con y sin, quiero decir. En la estabilidad y progresión temporal. Son diferencias basadas en datos epidemiológicos más que en datos clínicos, así que quedemos bien con eso. Aunque el DSM-5 especifica que el trastorno de pánico y la agorafobia son diferentes, siguen unidos en sí, conceptualmente hablando, puesto que los síntomas de uno están incluidos en los criterios diagnósticos del otro. Están separados dentro de lo que es el DSM-5 y demás, pero bueno, en cierto modo siguen unidos conceptualmente. ¿Por qué? Porque los síntomas de uno están incluidos en los criterios diagnósticos del otro. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Este solapamiento conceptual puede dificultar la validez de lo que sería la separación diagnóstica y la investigación, ¿vale? Lógicamente. Vale. Diagnóstico y características clínicas del trastorno de pánico y la agorafobia. Vamos a ir viendo ahora un poco todo, ¿vale? Empezamos por el trastorno de pánico, bueno, el ataque de pánico. La presencia de un ataque de pánico es necesaria para diagnosticar el trastorno de pánico, lógicamente. El DSM-5 lo define como un acceso súbito de miedo intenso o malestar que alcanza su máximo en minutos con 4 o más de los siguientes síntomas. Y vamos a ver los 13 síntomas que hay, pero requiere entender esto, 4 o más de los siguientes síntomas. Y alcanza su máximo en minutos, vamos. Y lo define básicamente pues como un acceso súbito de miedo intenso, malestar. Eso sería el ataque de pánico, ¿vale? Pero bueno, 4 o más. Es importante lo de 4 o más porque suelen preguntar estas cosas. Pero bueno, hay 13, os voy a citar todos de tirón. Palpitaciones, que son pues sacudidas del corazón o ritmo cardíaco acelerado, creo que lo sabemos todos un poco. Sudoración, temblores o sacudidas musculares, sensación de dificultad para respirar, sensaciones de atragantarse, vamos, como de ahogarse, vamos. Dolor o molestias torácicas, ese dolor, lo que sería el pecho, por así decir. Náuseas, sensaciones de vértigo, escalofríos o sofocos, parestesias, que eso es como del hormigueo, del entumecimiento, es a lo que se refiere. Desrealización, eso es una sensación de irrealidad
o despersonalización, que es sentirse separado de uno mismo. Cosa horrible a quien le pasa alguna vez. Entonces quedémonos con eso de realización, que es esa sensación de irrealidad, o despersonalización, que es sentirse pues separado de uno mismo. Miedo a perder el control o volverse loco. Y, por último, miedo a morir. El ataque de pánico es muy común en la población clínica y no es exclusivo del trastorno de pánico. Importante eso, ¿vale? No es un trastorno mental. Son frecuentes en otros trastornos mentales y de ansiedad, como puede ser la depresión, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno asociado al consumo de sustancias, enfermedades médicas, etc. En el DSM-5 se utiliza como especificador en los diagnósticos de otros trastornos y se ha establecido dos tipos de ataque de pánico. Primero tenemos el ataque de pánico esperado y el ataque de pánico inesperado. Vamos a ver, dentro del ataque de pánico esperado existe una señal obvia o un desencadenante. Por ejemplo, tú si vas a volar en avión, ahí ves que dices, vale, puedo tener un ataque de pánico. Es esperado que lo tenga. ¿Por qué? Porque existe una señal obvia, un desencadenante, que es en este caso, pues, por ejemplo, volar en avión. Y luego tendríamos ataques de pánico inesperados. ¿Qué significan estos? Pues que no te los esperas, lógicamente, pues que no pueden asociarse a una señal obvia, externa o interna, o desencadenante. Vamos al contrario. El único ataque auténticamente inesperado es el que ocurre por primera vez. Ese es el único que puedes decir que es auténticamente inesperado. ¿Por qué? Porque nunca ha ocurrido. Entonces, si ocurre la primera vez, es un ataque auténticamente inesperado. El DSM-5 deja a juicio del clínico la decisión. El diagnóstico del trastorno de pánico requiere que al menos hayan ocurrido 2 ataques. Muy importante también, ¿vale? Esto es clave. 2 ataques. Quedémonos bien con eso, esta parte de aquí. El diagnóstico de TP requiere al menos que hayan ocurrido pues 2 ataques. Lo mismo que antes, que hubiese 4 o más, 4 o más puntos de los de aquí, 4 más síntomas, quería decir, no salía la palabra. Vale, pues eso, entonces, diagnóstico de trastorno de pánico requiere que al menos hayan ocurrido 2 ataques. El DSM-5 define los ataques de pánico con síntomas limitados como los ataques que cumplan los criterios de diagnóstico, excepto en el número de síntomas, que cursan pues con menos de 4. Son idénticos a los ataques completos, asumiendo que son menos graves. Los ataques de pánico pueden ser muy heterogéneos entre sí, entre individuos o en uno mismo. Sandin, en una investigación, estudió la estructura factorial de los 13 síntomas de pánico del DSM-4, el DTR, en la que obtuvo 3 factores. 1. Factor de síntomas respiratorios, vamos, pues los relacionados con la hiperventilación, la disnea, la sensación de atragantarse, dolor o molestias en el pecho. 2. Factor conformado por ítems que denotan una activación del sistema nervioso autónomo, con la sudoración, vamos, y factores de síntomas cognitivos del pánico, pues miedo de perder el control o de volverse loco. Diagnóstico del trastorno del pánico. ¿Cuál es el diagnóstico? El DSM-5 establece los criterios para el diagnóstico del trastorno de pánico en, vamos a ir viendo lo típico, criterio A, criterio B, lo que ya sabemos más que de sobras, por lo menos en la estructura. Criterio A. Deben darse ataques de pánico inesperados y recurrentes. Criterio B. Al menos uno de los ataques de pánico ha sido seguido durante un mes o más de uno de los 2 fenómenos siguientes, estos 2 de ahora. 1. Inquietud o preocupación persistente por nuevos ataques o sus consecuencias. 2. Un cambio desadaptativo significativo en la conducta relacionada con los ataques. Criterio C. La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de alguna sustancia ni a una enfermedad médica. Criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Importante esto. Para establecer el diagnóstico del trastorno de pánico, deben darse al menos 2 ataques de pánico inesperados. Esto ya lo citamos anteriormente, simplemente pues no se vuelven a repetir. Pasa mucho en esta materia. El criterio B2, que nos parece aquí, incluye conductas
B se refiere aquí y el 2 dentro de este punto, ¿sí? Por si acaso. Simplemente pues dentro de este criterio hay 1 y 2, entonces nos va a poner o B1 o B2. Pero bueno, este es el criterio B2, el de un cambio desadaptativo significativo en la conducta relacionada con los ataques. Pues aquí vemos, criterio B2 incluye conductas de evitación de nuevos ataques, que supone pues un cierto solapamiento con la agorafobia. Claro. La ansiedad anticipatoria es común en el pánico, en el criterio B1. Entonces, veamos bien esta parte porque es muy importante. En el criterio B2 incluye conductas de evitación de nuevos ataques, ¿no? Y en lo que sería el criterio B1, la ansiedad anticipatoria es común en el pánico, vamos, en el criterio B1. Lo que equivale al concepto de miedo al miedo, de Goldstein y Chambers, la fotofobia. Entonces, la ansiedad anticipatoria se asocia a estímulos externos. Los pacientes con ansiedad anticipatoria desarrollan conductas de evitación, lo que es la evitación agorafóbica. Bien, eso sería un poco lo que es el diagnóstico del trastorno de pánico. Ahora nos falta el diagnóstico de la agorafobia. En el DSM-5 especifica el diagnóstico de la agorafobia sobre la base de 5 situaciones. Deben darse 2 o más de ellas, como ya hemos visto. Entonces, dentro de lo que es la agorafobia, el DSM especifica el diagnóstico de la agorafobia sobre la base de 5 situaciones. De esas 5 deben darse 2 o más, relacionadas pues con el transporte público, espacios abiertos, lugares cerrados, las multitudes, estar fuera de casa solo, todo eso. Esas son las 5 situaciones. Los criterios para el diagnóstico de la agorafobia se asemejan al de otras fobias. 6 meses de duración mínima, como siempre, casi todo, temores excesivos, etc. La agorafobia y el trastorno de pánico se diagnostican como trastornos separados, cosa que ya hemos dicho. Al contrario que se hacía pues, en el DSM-3 revisión o en el DSM-4, que especifican un único diagnóstico de TP con agorafobia. Pero bueno, ahora es la agorafobia y el trastorno de pánico se diagnostican como trastornos separados. El foco de atención del miedo y la evitación es la posible ocurrencia de síntomas similares a cualquiera de los 13 del ataque de pánico que vimos anteriormente. Por ello, puede ser difícil separar ambos trastornos. Exacto. El DSM-5 incluye otros síntomas incapacitantes o embarazosos, que pueden ser vómitos o síntomas inflamatorios del intestino. Esos serían los otros síntomas que son pues, incapacitantes o embarazosos. Pues sí, vomitar o inflamarse el intestino. O miedo a caerse, en este caso pues más en personas mayores. Vale, importante ahora, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de esto? Pues debe tenerse en cuenta el carácter inesperado de los ataques de pánico y la ideación cognitiva. Los trastornos de ansiedad debidos a una condición médica o al consumo de sustancias. Hay ataques de pánico que se dan como síntomas de otros trastornos emocionales, como puede ser el de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos psicóticos. Aquí los ataques de pánico suelen ser esperados y no presentan pues, una ideación cognitiva de miedo a los síntomas. El diagnóstico de la agorafobia exige que al menos se den 2 de las 5 situaciones agorafóbicas para diferenciarla de otras fobias. La diferenciación puede hacerse sobre la base de la ideación cognitiva. Por ejemplo, si un paciente teme volar por miedo a que se estrelle el avión, sería una fobia específica. Si el paciente evita volar por temor a tener un ataque de pánico durante el vuelo, la ideación cognitiva se refiere a temor a los síntomas, por lo que sería agorafobia. Entonces, importante esto, ¿vale? Luego vamos a volver a leer este último párrafo, esta parte de aquí, pues yo creo que es bastante importante para entenderlo. La diferenciación puede hacerse sobre la base de la ideación cognitiva, ¿no? Hasta ahí bien. Por ejemplo, si un paciente tiene miedo, teme volar por miedo a que se estrelle el avión, eso es una fobia específica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene miedo, teme volar en ese momento por miedo a que se estrelle el avión. Por lo cual es específico, es una fobia específica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el paciente evita volar por temor a tener un ataque de pánico durante el vuelo, la ideación cognitiva se refiere a temor a los síntomas.
por lo que sería una agorafobia. Eso es una forma muy... A mí este ejemplo me parece perfecto para entender esto. Para lo que sería la fobia específica a la agorafobia como tal. Creo que se entiende bien. Después, si no, pues se vuelve a repasar y ya está. Pero bueno, en principio es muy, 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 muy interesante esta parte. Vale, puede diferenciarse de otros síndromes, pues por ejemplo el trastorno de ansiedad de separación, que es pues la evitación se relaciona con el hogar. Esto ya lo dijimos anteriormente, cuando se separa pues de una figura de apego, una figura importante. Pues básicamente la evitación se va a relacionar con el hogar. Trastorno de ansiedad social, la evitación se focaliza en el miedo a ser evaluado negativamente. El trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. La evitación se limita a las situaciones que recuerdan un suceso traumático. Trastorno depresivo mayor. La evitación puede ser debida a la apatía, baja autoestima, la pérdida de energía o la anedonia. Y las condiciones médicas, pues un paciente con Parkinson puede evitar salir a la calle por vergüenza. Entonces, intentemos diferenciarlo de otros síndromes, como puede ser el de separación, el de ansiedad social, el de trastorno postraumático y el trastorno de estrés agudo, el depresivo mayor y las condiciones médicas, lógicamente. A ver, una persona pues, que tenga Parkinson pues puede evitar salir a la calle pues por vergüenza, incluso. Epidemiología y curso evolutivo. Como esta información se basa en los criterios del DSM-4, cuando se hace referencia al trastorno de pánico de modo genérico, incluye ambos síndromes, lo que sería el trastorno de pánico con y sin agorafobia. Vale. Importante ahora, que suele ser objeto de pregunta en los exámenes, al menos en estos nuevos, que es la prevalencia. En el DSM-5, la tasa de prevalencia anual del trastorno de pánico está entre el 2 y el 3% de la población general, entre adultos y adolescentes. Entonces, entre un 2... Bueno, tasa de prevalencia anual, quiero decir, del trastorno de pánico, dentro del DSM-5. Está entre un 2 y un 3% de la población general, entre adultos y adolescentes. Estados Unidos y varios países europeos, nos pone entre paréntesis. Otra cosa importante, y que vemos las diferencias, es que, por ejemplo, tú te vas a los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, y es más baja, del 0,1 al 0,8%. A partir del proyecto epidemiológico, el NCSR, que ya habíamos visto en igual, bueno, 9.282. Persona de la población general en Estados Unidos que han experimentado al menos un ataque de pánico, en prevalencia vital es el 28,3% y prevalencia anual un 11%. La mayor parte no desarrolla trastorno de pánico, ¿vale? Bien, prevalencia del trastorno de pánico vital, y esto es importante, estos datos, 4,7, entre un 4,7 y un 5,1. Y el anual, vamos, el de 12 meses, entre un 2,1 y un 2,8%, ¿vale? Eso hay que sabérselo muy bien. Esa prevalencia del TP. Esta prevalencia del TP, vamos a diferenciarlo, bueno, en este caso es con agorafobia, vamos a cambiarlo por la prevalencia del trastorno de pánico sin agorafobia. Entonces, mirar las diferencias bien, porque es muy importante. Recordamos arriba, 4,7 y 5,1 en el vital, y en el anual 2,1, 2,8. ¿Qué es lo que pasa? Que la prevalencia del TP sin agorafobia, el vital es un 3,7 a un 4, vamos, es menor que en el vital, y en el anual es menor también, que es un 1,6. Y la tasa vital, muy importante esto, la tasa vital de agorafobia sin trastorno de pánico, vamos, con síntomas de ataques de pánico, es de un 0,8. Ahora, otro dato muy importante que pueden preguntarnos perfectísimamente. En mujeres hay el doble de probabilidad de desarrollar trastorno de pánico y o agorafobia que en hombres. Doble de probabilidad. La diferenciación se produce en la adolescencia, de hecho, observable antes de los 14 años. Otro dato muy importante que tenemos que saber. Antes de los 14 años. En menores de 14 es baja ya. Y estamos hablando pues de un 0,4, es bastante menos.
Entonces lo importante es eso, ver esa diferenciación que se produce en la adolescencia y ver que se observa. Bueno, ver que se observa es una redundancia. Es observable antes de los 14 años. Bien, el proyecto epidemiológico, el que decíamos antes, NESARC, en este caso, este es diferente al otro proyecto de NCSER, quiero decir. Proyecto epidemiológico. NSARC, n igual a 43, bueno, 43.093, ha referido tasas de prevalencia vital del TP, del trastorno de pánico, en 3,9% entre los 18 y los 29, un 6% entre los 30 y los 64 años y un 2,8% de 65 para arriba, o más, vamos. A partir de los 65 hay una disminución muy marcada de los casos de trastorno de pánico. De los 65 para arriba ya no tanto. Vale, inicio y curso clínico. La edad media de inicio de síntomas de trastorno de pánico en Estados Unidos es de entre 20 y 24 años. Un pequeño número comienza en la infancia y la aparición después de los 45 años es poco frecuente. Se sugiere que la edad de inicio es anterior en mujeres, entre 25 y 34 años, que en hombres, que ya sería pues de los 30 a los 44, entre los 30 y los 44. Entonces, lo que se sugiere es que la edad de inicio es anterior en mujeres que en hombres. La APA sitúa la edad media de inicio en la juventud, como ya hemos visto. El curso clínico del trastorno de pánico y de la agorafobia tiende a ser crónico y debilitante si estos trastornos no son tratados. El proyecto longitudinal Harvard y Brown constató tasas de recaídas del 37% para el trastorno de pánico y del 17% para el trastorno de pánico con agorafobia. Ya veis que siempre es menos. Un año después de recibir el tratamiento, lógicamente. Entonces constató esas tasas de recaída. Un 37% para el TP y un 17% para el TP con la agorafobia. Vale. Bien, comorbilidad. Vamos a ver si es comorbil con otros trastornos y demás. Voy a dar un sorbito de agua que ya me empiezo a quedar. Vale, comorbilidad. Se indica en el DSM-5 que no es frecuente encontrar casos de trastorno de pánico en la práctica clínica sin otras patologías. En pacientes con trastorno de pánico suelen darse con frecuencia otros trastornos mentales, ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar y trastorno por consumo de sustancias. Suele ser anterior al trastorno comórbido. Cuando es posterior, puede considerarse como marcador de gravedad del trastorno comórbido. La comorbilidad de otros trastornos de ansiedad en pacientes diagnosticados de trastorno de TP, con agorafobia, es muy elevada, un 56 al 95%. Las tasas más altas se han dado con el TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Simplemente eso os lo abrevio para no estar todo el día repitiendo lo mismo. Entonces, entender cómo la comorbilidad de otros trastornos de ansiedad en pacientes diagnosticados, pues por ejemplo de trastorno con agorafobia, es muy elevada, y las tasas más altas se dan pues en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? También entender que hay pacientes con trastorno de pánico que suelen darse con frecuencia en otros trastornos mentales, como ya sabíamos previamente, ansiedad, depresión mayor, bipolar y consumo de sustancias. Esto ya lo dijimos antes como 3 o 4 veces. Las tasas de comorbilidad en pacientes con pacientes diagnosticados de trastorno de TP, trastorno de pánico, sin agorafobia, son más bajas, como ya sabemos también. Existe una elevada comorbilidad entre el trastorno de pánico y las enfermedades médicas, como pueden ser las arritmias cardíacas, la hipertensión, cardiopatía coronaria, asma. Entonces ahí existe una elevada comorbilidad, lo que sería el trastorno de pánico con las enfermedades médicas que se tienen. La asociación entre el trastorno de pánico y la enfermedad médica puede darse en ambas direcciones. Ambas pueden desarrollar a la otra. Y esto es interesante. No es que que tú tengas una enfermedad médica haga que tengas una elevada comorbilidad, que entres en un trastorno de pánico, sino que puede ser al revés también.
se puede dar en ambas direcciones, es lo que quiero decir. Entonces, tanto la ATP como la enfermedad médica, ambas pueden desarrollar a la otra, ¿vale? Los ataques de pánico, los ataques de pánico se refieren sin trastorno de pánico, ¿vale? Los ataques de pánico es sin TP. También poseen elevada comorbilidad. ¿Con quién? Pues con el trastorno depresivo mayor, como el que vimos ahí arriba, y con abuso de sustancias, especialmente el alcohol. Bueno, psicosis y trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué interferencias encontramos aquí? ¿Qué interfiere? Pues el trastorno de pánico se asocia a niveles elevados de discapacidad en el funcionamiento físico, laboral y social, siendo mayor cuando también hay agorafobia. Lógicamente, pues esto te va a afectar en tu trabajo, en la sociedad, en el físico. Cosas bastante lógicas, ¿no? En ataques de pánico sin TP, sin el trastorno de pánico, se dan niveles significativos de discapacidad. Es el trastorno asociado a mayor uso de servicios médicos. Ojito con eso, ¿eh? Típica pregunta puede ser esta. Ataques de pánico sin TP. Es el trastorno asociado a mayor uso, de servicios médicos. Mirad qué cosas. Vale, pues el trastorno de pánico puede llegar al 60% de patología cardíaca. Es que son cifras que, madre mía. El trastorno de pánico puede llegar al 60% de patologías cardíacas. El trastorno de pánico, puede causar absentismo laboral o académico. Estos pacientes tienen el 50% de probabilidades de tener un trabajo a tiempo completo y más del doble de probabilidad de experimentar discapacidad laboral por su salud. Que son cifras exageradísimas, tío. Es la mitad de la gente que lo tenga. El TP se relaciona con problemas personales y sociales como conductas de suicidio, especialmente los individuos que reúnen los criterios para el diagnóstico de ambos síndromes, TP y agorafobia. La mayor incapacitación se produce en el TP con agorafobia. Eso creo que ya es un poco ya intuitivo. Pero hay que sabérselo, aunque sea así, aunque haya cosas que saquemos un poco por lógica, decir, vale, que si es con uno, pues con los dos tendrá mayor incapacitación. Pero bueno, hay que saberlo. Mark describió los efectos de la agorafobia sobre la vida de los pacientes. Incapacitación laboral, restricciones sociales y otros. En otros tenemos depresión, obsesiones, alcoholismo, despersonalización, sentimientos de inutilidad, deterioro marital, restricciones de viajes. Muchos agorafóbicos, de hecho, leves o moderados, por así decir, desarrollan estrategias personales, como pues señales de seguridad, para afrontar las situaciones amenazantes. ¿Cuál es la etiología? Pues cualquier teoría sobre el TP debe implicar aspectos de vulnerabilidad y aspectos ambientales, lo que es la hipótesis de diátesis estrés. Existen datos sobre el posible papel de la genética, pero la relevancia clínica es de escasa utilidad. Modelo de hiperventilación. Ley describió este modelo del TP fundamentado en la semejanza entre síntomas del ataque de pánico y los cambios psicofisiológicos asociados a la hiperventilación. Los efectos directos de la hiperventilación son hipocapnia, que esto es una reducción de CO2, aumento del pH sanguíneo, que está asociado pues, a la hipocapnia. Induce inicialmente síntomas físicos como disnea, taquicardia y palpitaciones. Mediante el feedback positivo se incrementa la hipocapnia y la disnea, provocándose rápidamente el ataque de pánico. Klein elaboró la teoría de la alarma de asfixia. Las personas con TP poseen detectores hipersensibles que producen alarmas de falsa asfixia. Estos monitorean la presión arterial parcial de los niveles de dióxido de carbono, PCO2, y desencadenaría una alarma cuando el incremento del PCO2 indicara que la asfixia es inminente. Interesante esto. Klein sugirió que la disnea es común en los pacientes con TP, la disnea, el malestar respiratorio es habitual en los pacientes con TP durante los ataques y la inducción experimental de condiciones relacionadas con la asfixia provocó síntomas similares al pánico en pacientes con TP. Vale, perfecto. Luego vamos a pasar a los modelos. Entonces,
si tocan los modelos, deberíamos cortar el vídeo aquí y después empezar con estos. Vale, ya veis que este es un tema muy largo, entonces por eso nos va a llevar, pues, en vez de hacerlo en 1 o 2 vídeos, pues a lo mejor hacemos bueno, a lo mejor no, en 3 lo tendremos ya listo. Sí, porque creo que ya hice ya uno, este es el segundo y ya pasamos de la 12 y 12, 24, ya pasamos incluso un poquito de la mitad. Así que después en el siguiente vídeo, que lo haré ya esta semana también. Así ya lo que quiero es acabar el tema este entero. Porque después los otros son la mitad de estos. Entonces en un vídeo ya los hacemos. Los hacemos todos del tirón y listo. Pero creo que este es bastante interesante como para ir haciéndolo bien. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Bueno, acordarse que es, bueno, de que quedamos por el modelo de aprendizaje interoceptivo. ¿Vale? Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.